Vamos a resolver otro problema de la ecuación de Laplace, en este caso un problema de Dirichlet en un semicírculo. La ecuación de Laplace en coordenadas polares, en vez de tener la forma de suma de las derivadas segundas, tiene esta expresión si tomamos las siguientes coordenadas. Tomamos como coordenada r el radio, que es la distancia del punto al origen, que sería simplemente la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y el ángulo phi, que es el ángulo que forma el vector xy con el eje, el semieje de las x positivas, tomado en sentido, el ángulo en sentido antihorario. De esta manera, por trigonometría elemental, la x es simplemente r por coseno de phi, es decir, la proyección de r sobre el eje x, y luego y es r por el seno de phi, es decir, la proyección de del vector xy sobre el eje de las y's. Bien, el radio se toma de 0 a infinito y el ángulo phi de 0 a 2pi para dar una vuelta completa. Bien, pues utilizando técnicas de cálculo en varias variables, la ecuación de Laplace en estas coordenadas toma esta expresión. El problema que nos dan es un problema tipo Dirichlet para la ecuación de Laplace en un semicírculo. El semicírculo superior, es decir, con ángulos entre 0 y pi, como tenemos aquí. Y el semicírculo con radios entre 0, origen, y r, que es el borde del semicírculo. Vemos que el borde, aparte del semicírculo, la semicircunferencia que tenemos aquí, estará formado también por el tramo recto que varía en x entre menos r y r. Bien, pues también el tramo entre menos r y r también lo podemos describir como el segmento correspondiente al ángulo phi igual a 0, ángulo 0, y el otro en phi igual a pi. Entonces tendríamos que dar tres datos de contorno. Si utilizamos las coordenadas polares para el problema de Dirichlet, tendríamos que dar el potencial en la semicircunferencia de radio r, en el ángulo phi igual a 0 y en el ángulo phi igual a pi. Aquí tenemos un problema simplificado en el que en los tramos rectos tenemos potencial nulo, mientras que en la semicircunferencia de radio r nos dicen que el potencial viene dado por una función del ángulo phi. Este es el problema que vamos a abordar. Vamos a construir la solución de este problema por medio de separación de variables. Y para ello vamos a buscar soluciones de variables separadas, es decir, que sean un producto de la función del radio y de una función del ángulo. Y vamos a exigir que estas funciones satisfagan la ecuación de Laplace en coordenadas polares, aquí he pasado las r's al numerador para tener expresiones más sencillas, y las condiciones de contorno homogéneas. Como tanto la ecuación como las condiciones de contorno son homogéneas y lineales, podemos utilizar el principio de superposición lineal. Entonces, cualquier superposición, cualquier combinación de soluciones que obtengamos será también solución. Entonces, lo primero es sustituir esta expresión en la ecuación de Laplace en coordenadas polares. Ojo, que en este caso va a ser un poquito más complicada. Y tenemos aquí r cuadrado por la derivada segunda del potencial con respecto al radio, es decir, r2 por la función del ángulo, r por la derivada con respecto al radio, es decir, la derivada de la función radial por la función angular, más la derivada segunda con respecto al ángulo, es decir, la derivada de la función angular, derivada segunda, por la función radial. Igual que en otras ocasiones, vamos a aislar ambos lados del igual, los términos que dependen de r y los que dependen del ángulo phi. En este caso es sencillo, dividimos por la función phi mayúscula y por la función r mayúscula, y simplemente pasando los términos que dependen de r a un lado y los términos que dependen de phi al otro, ya tenemos aisladas las dependencias en r y en phi. El término de la izquierda no depende de phi y es igual al término de la derecha que no depende de r. Como no tenemos más variables, la única posibilidad es que sea un término constante. Con lo cual hemos convertido para variables separadas nuestra ecuación de derivadas parciales en dos ecuaciones ordinarias. Ese término igualado a lambda y este término igualado a lambda. Dos ecuaciones, una para la función radial y otra para la función angular. Aparte, también podemos obtener información de las condiciones homogéneas, las condiciones de contorno. Dicen que el potencial en el ángulo phi igual a 0 se anula. Pues bien, lo escribimos, la función radial por la función angular en 0 se me tiene que anular. Como buscamos soluciones distintas de 0, lo que sucede es que la función angular en 0 se tiene que anular.
Y lo mismo en pi, con lo cual concluimos que la función angular en pi también se anula. Y dejamos para el final la condición inhomogénea, como otras veces. Por tanto, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido una ecuación tipo oscilador armónico para la función angular y dos condiciones de contorno que son de extremos fijos en phi igual a 0 y phi igual a pi, que es un problema conocido. También tenemos una ecuación para la función radial, que es ecuación lineal homogénea, no es de coeficientes constantes, y la condición inhomogénea que dejamos para el final. Pues la vamos a resolver en este orden. El problema de contorno de extremos fijos ya lo conocemos. Sabemos que en este caso la longitud del intervalo es pi y tiene soluciones no nulas, que es lo que llamamos autofunciones, para determinados valores del parámetro lambda que etiquetamos con un subíndice n, que son los autovalores. En este caso, los autovalores son todos positivos, no hay autovalor nulo, y son cuadrados de múltiplos naturales de la frecuencia fundamental, que es pi partido por la longitud del intervalo, que en este caso es pi. Y las autofunciones son múltiplos de los senos de la frecuencia fundamental multiplicado por un número natural. Y digo que en este caso L es pi, con lo cual tenemos una simplificación. Los autovalores son 1, 4, 9, etcétera, etcétera, y las autofunciones son múltiplos del seno de phi, seno de 2phi, etcétera, etcétera. Entonces, ya tenemos las funciones angulares etiquetadas por un subíndice n. Entonces, podemos hacer una superposición lineal de las soluciones que estamos obteniendo, empezando por n igual a 1, etcétera, etcétera, y ya conocemos las funciones angulares, que son estos senos. Nos falta por conocer las funciones radiales y eso lo veremos a continuación. No pongo las constantes porque las constantes las puedo incorporar a la función radial, como veremos. Ahora, para obtener las funciones radiales me queda esta ecuación lineal, que es una ecuación también homogénea y es una ecuación tipo Euler. El valor del parámetro ya no es cualquier valor, sino que es simplemente n cuadrado, como acabamos de ver. Y lo que decía, esta ecuación es una ecuación tipo Euler porque tenemos r cuadrado por la derivada segunda, r por la derivada primera, y se resuelve fácilmente. Recordemos que en este caso el coeficiente que multiplica a r', la a es la unidad, y el coeficiente b que multiplica a r es menos n al cuadrado. Con el cambio típico de las ecuaciones lineales de Euler, es decir, llamando s al neperiano de r, esta ecuación se nos convierte en una ecuación lineal con coeficientes constantes con los mismos coeficientes, solo que a desciende una unidad. Entonces, en este caso, recordemos que el punto simplemente es la derivada con respecto a la nueva variable s. Lo que nos va a quedar es aquí a1 menos 1, se nos va a ir ese término, nos va a quedar una ecuación bien sencilla. Vamos a escribir la ecuación característica para esta ecuación lineal con coeficientes constantes. Derivada segunda, pues tenemos cuadrado de los autovalores de la ecuación menos n cuadrado por 1. Con lo cual, los autovalores de esta ecuación son más y menos n. El caso n igual a 0 no lo tenemos, ojo, porque no tenemos autovalor nulo para el problema de contorno de extremos fijos. Ojo con eso. Bien, pues entonces ahora ya tenemos las funciones radiales. Las funciones radiales serán combinación lineal de exponenciales de n y menos n, como tenemos aquí. Empezando en n igual a 1, etcétera, etcétera, como nos decía el problema de contorno. En este caso, como no tengo ninguna condición en s igual a 0, pues, bueno, esto lo veremos un poco más adelante. Tenemos que deshacer el cambio. S es neperiano de r. Con lo cual hay que desarrollar estas expresiones. Exponencial de neperiano de r es r, exponencial de menos neperiano de r es 1 partido por r, elevados a n y a menos n. Con lo cual tenemos simplemente r a la n y r a la menos n, potencias radiales. Por eso decía que no convenía en este caso utilizar las funciones hiperbólicas porque hubiéramos perdido esta simplificación tan interesante. Ahora tenemos alguna condición de contorno que no se ve.
pero que es patente. Nos va a interesar el desarrollo en serie en el interior del semicírculo. Pero el interior del semicírculo incluye el origen, que tiene radio nulo. Entonces, en R igual a 0, ese término divergería. Y yo estoy buscando soluciones continuas, no soluciones que diverjan. Con lo cual, ese término no puede estar. Entonces, pues decía que tenemos una condición de contorno encubierta que nos, lo dice, que nos la dará a entender por el hecho de que estamos trabajando en un semicírculo. Es decir, que en R igual a 0 este término va a diverger, con lo cual no puede estar ahí. Ojo, porque esto solamente ocurre porque estamos en un semicírculo. Si estuviéramos en otra geometría que no incluyera el origen, pues a lo mejor ese término sí que podría subsistir. Entonces nos quedamos solamente con las potencias positivas del radio. Por lo tanto, ya tenemos las funciones radiales, que son potencias de R. Entonces, aunque la ecuación era complicada, la solución es bastante sencilla. Y ahora nos falta conocer los coeficientes A sub 1, A sub 2, etcétera, etcétera, que podemos obtener de la condición inhomogénea. Pues vamos a ello. Tenemos esta solución obtenida por superposición lineal con coeficientes indeterminados y queda la condición inhomogénea, que nos dicen que cuando el radio es R mayúscula, es decir, sobre la semicircunferencia del borde, la función, la solución, el potencial es conocido. Pues nada, lo escribimos, sustituimos el radio de la semicircunferencia aquí y vemos que lo que obtenemos aquí es un desarrollo en serie de senos de la función f, con lo cual esto lo podremos hacer si f tiene desarrollo convergente de Fourier en serie de senos en el intervalo 0pi, que es el que tenemos en este problema. Por lo tanto, suponemos que esta serie es esta función es desarrollable, calculamos los coeficientes por el método habitual, es decir, por integración, y tendremos f desarrollada de esta manera. Esto es conocido porque f es un dato, me lo tienen que dar. En cambio, esto es desconocido porque los coeficientes a son las constantes que me han salido al resolver el problema y son desconocidas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dos series para una misma función, con lo cual ambas series tienen que ser la misma. Y por lo tanto, los coeficientes a sub n que tenemos aquí los podemos igualar a los coeficientes a sub n que tenemos aquí una vez que hayamos dividido por r sub n, claro está. Entonces ya tenemos identificado todo. Los coeficientes a sub n mayúscula son a sub n dividido por el radio de la semicircunferencia elevado a n, y esta es la solución de nuestro problema, en la que todo es conocido. Bien, pues podemos expresar todo esto en un resultado bonito y compacto, que la solución de este problema es esta serie, donde los coeficientes a sub n se obtienen como coeficientes del desarrollo de Fourier en senos del dato f, que es el valor del potencial sobre la semicircunferencia de radio R mayúscula. Vamos a aplicarlo a un caso sencillo. Me dicen que la función, el potencial en el radio R viene dado por esta expresión. Bien, pues en este caso podemos hacer un poco de trigonometría elemental. Recordemos que seno por coseno es un medio del ángulo doble. El ángulo doble en este caso sería 4 por 2, 8. Con lo cual aquí nos quedamos con 3 veces el seno de 8phi. Entonces vemos que en este caso la función potencial en el borde es simplemente esta que tenemos aquí. Vamos a sustituir aquí en la solución del problema y para ello necesitamos que f tenga un desarrollo de Fourier en senos. Pero en este caso, pues blanco y en botella, ¿no? Nos dicen desarrollar la función seno de 8phi en serie de senos de seno de phi, seno de 2phi, seno de 3phi, etcétera, etcétera. Con lo cual, aquí lo que tenemos es que la propia función es su propia serie con un solo término. El término seno de phi sería 0, el seno de 2phi sería 0, puntos suspensivos, el seno de 7phi tendría coeficiente 0, el seno de 8phi tendría coeficiente 3 y el resto tendrían coeficientes nulos. Entonces tenemos una serie con un solo término, el término octavo tiene coeficiente 3 y el resto de coeficientes son nulos. Por lo tanto, en esta serie todos los términos son nulos, excepto el término octavo, que tiene coeficiente 3. Entonces tenemos aquí potencia R octava, radio octava por seno de 8phi. Esta es la solución de este problema. Bien, pues aquí lo tenemos. Este aspecto formidable para la solución, que lo que tenemos es que en el borde es
una función seno de 8π. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 máximos y 8 mínimos para esta función. Podemos echarle un vistazo a la solución desde otros ángulos. Es simétrica, o sea que tampoco tiene especial complicación.